Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Jorge Carrasco, soy alumno del profesorado de quinto año y voy a estar desarrollando mis prácticas de nivel superior en su curso, en la materia de Fundamentos Visuales 1 con la profesora Reyes. Algunos ya me pudieron ir conociendo en las observaciones que estuve realizando en el curso. Y bueno, para aquellos que no me conocen, bueno, soy Jorge Carrasco, soy alumno del profesorado y lo voy a estar acompañando durante estas últimas clases de septiembre y algunas clases en octubre, eh, hasta que culmine mis prácticas. Esta sería la primera intervención, que es de manera virtual. Y bueno, para esto pensaba dejarle colgado este video donde vamos a hablar de los 7 contrastes del color según ítem de la unidad 2. Bueno, Johannes Itten dedica toda su vida a estudiar en torno al color, ¿no? Realiza muchísimas pruebas, muchísimos ensayos y va viendo cómo se comportan los colores cuando se los combinan con otros colores, ¿no? Y recoge todo entonces, todas estas experiencias, todos estos ensayos, los recoge en su gran obra que se llama El arte del color. Bueno, él nació en 1888 y falleció en 1967. Estudia matemáticas, estudió ciencias naturales, se dedicaba al dibujo, pero en específico era pintor. En 1919 pasa a formar parte de la escuela alemana de la Bauhaus. Va a formar parte de lo que es un curso preliminar, ¿no? En este curso se dedicaba a enseñar los estudios y fundamentos de las características de los materiales. También veían composición y también estudiaban el color. Su método se basaba en el estudio de pares opuestos. Es por eso que él veía, entonces, comparando un color con otro, cuál era su comportamiento, ¿no? Y estos estudios los realizaba junto con sus estudiantes. Y él iba recogiendo todos estos resultados, todo esto que iban experimentando, lo iba recogiendo. Y va a estar todo integrado en lo que es la obra, el arte del color, ¿no? Eh, en específico también trabaja en este libro, o se encuentra también en este libro, los 7 contrastes del color, que es el estudio del comportamiento, de la percepción nuestra, ¿no? De cómo percibimos estos colores, ¿no? Y el comportamiento de los colores cuando están combinados con otros. Antes de pasar de lleno a lo que es la teoría del color, y en específico de los 7 contrastes que propone ítem, es necesario primero ver un poco lo que es el ciclo cromático, ¿no? El ciclo cromático también es un estudio del color donde se los ordena siguiendo una forma lógica, ¿no? Como tener los colores primarios, la combinación de esto que nos da colores secundarios, y a su vez las combinaciones ya con secundarios que termina dando los colores terciarios. Tenemos diferentes tipos de representación del círculo cromático. Es más, incluso vamos a ver que se representan también en escalas de color, ¿no? Y no en el círculo, ¿no? El ciclo se lo utiliza entonces también para ver el comportamiento de los colores y se los clasifica siguiendo este orden lógico. El ciclo cromático ya es un estudio que se viene haciendo incluso antes del descubrimiento de la descomposición del color que realiza Newton, ¿no? Donde en una cámara oscura hace pasar un rayo de luz pequeño y lo descompone a partir del prisma, ¿no? Y descubre estos colores luz, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los arcoíris, ¿no? Tenemos diferentes tipos de ordenamiento, diferentes tipos de ciclos cromáticos, de acuerdo a dos agrupaciones, ¿no? Agrupación por síntesis aditiva y después tenemos otros ciclos cromáticos que tienen que ver con la agrupación por síntesis sustractiva, ¿no? Cuando hablamos de síntesis aditiva nos referimos a los colores luz. ¿Por qué aditiva? Porque es una reflexión, ¿no? Es una irradiación, digamos, se irradia el color, ¿no? Por eso tiene que ver con los colores luz. Y los primarios de los colores luz van a ser el rojo, el verde y el azul, que tienen que ver también con nuestra forma de observar y con nuestra fisiología del ojo humano, ¿no? Nosotros en el ojo tenemos ciertos receptores del color, que son los conos y bastones, ¿no? Que se encuentran en la retina, que estos trabajan con esta forma de color, que es el rojo, el verde y el azul, ¿no? Por eso le conocemos los colores.
Bueno, la combinación de los colores luz nos dan en su combinación el color blanco. Y como decíamos, bueno, nos da el blanco. Lo que nosotros interpretamos por negro es la oscuridad, ¿no? Es decir, la falta de color. Y después tenemos la organización por síntesis sustractiva, que se los conoce con el agrupamiento de los CMYK, ¿no? Que tiene que ver con las siglas en inglés. Esto tiene que ver sustractiva con los colores pigmentos, ¿no? Con los colores. ¿Por qué sustractiva? Porque son colores que son absorbidos, digamos, y nos refractan solo uno. Por eso, debido a la absorción, entonces se lo conoce como síntesis sustractiva. ¿Por qué absorción? Nosotros cuando vemos un color o cuando vemos una superficie de un determinado color, es porque esa superficie ha absorbido cierta gama de colores y nos está refractando una. Por ejemplo, si nosotros vemos la manzana roja, es porque la superficie de la manzana ha absorbido toda una gama de colores y nos está refractando el color rojo, ¿no? Bueno, este agrupamiento, en este círculo, está dado por el amarillo, el cian y el magenta, que serían los primarios del color pigmento, ¿no? Que su combinación nos da en el negro. Y tenemos otra que es el clásico, que es de los colores primarios, pero ya en vez de cian y magenta se utiliza el azul y el rojo, ¿no? Entonces sería amarillo, rojo y azul los primarios, ¿no? Y bueno, la combinación de esto que nos da en los secundarios y también la combinación ya con secundarios que da los terciarios, ¿no? Como decíamos, sigue un ordenamiento lógico y nos sirve también para ver el comportamiento del color. Por ejemplo, en los complementarios, que sabemos que es el color apuesto en el ciclo cromático, vamos a encontrar, por ejemplo, el complementario del rojo es el verde, el complementario del amarillo sería su opuesto del ciclo, que va a ser el violeta. El complementario del azul, su opuesto, que va a ser el naranjado, ¿no? Bueno, ya cuando hablamos de este comportamiento, como decíamos, el ciclo cromático nos sirve para muchísimas cosas, ¿no? Hay ciclos cromáticos donde se estudia el valor, es decir, el grado de intensidad lumínica que tiene un color, ¿no? Vamos a ver también que se estudian los tonos, ¿no? Que son las cualidades cromáticas de los colores. También se estudia la saturación, que es el grado de pureza de un color. Eh, bueno, ya pasando, de acuerdo al comportamiento, pasando a las 7 contrastes del color que propone ítem, tenemos el primero, que es el contraste de colores puros. Cuando hablamos de colores puros, nos referimos a colores que están saturados, es decir, que están en un estado de pureza máxima, ¿no? No se lo ha desaturado ni con blanco ni con negro, es decir, se encuentra en un grado de pureza máxima. Los colores tienden entonces a producir gran contraste cuando están en este estado de pureza. Y los colores que más contraste producen son los colores primarios. Como vemos aquí, el amarillo, el cian y el magenta, ¿no? La combinación de estos tres colores es la más fuerte, digamos, ¿no? El contraste se produce entonces mayor cuando se trata de colores primarios. Para ver ejemplo del comportamiento entonces de este contraste, tenemos dos obras, la resurrección de Cristo, donde vemos que se ha utilizado el amarillo, el rojo y el azul, ¿no? Si bien hay un tratamiento donde se desatura un poco el color, el contraste sigue siendo fuerte, ¿no? Vamos a ver el contraste entre amarillo, el rojo y este azul, ¿no? Que nos llevan casi a la imagen a primer plano, ¿no? Y también a partir de este contraste que se produce con este negro verdoso de fondo, ¿no? Que hace que estos colores avancen. El contraste va a ser aún mayor, decíamos, cuando el color esté saturado, es decir, que no se haya intervenido ni con negro ni con blanco, esté en un estado de pureza. Por ejemplo, en esta obra del collar ámbar de Henry Matisse se ve claramente el contraste que se produce entre el rojo, el amarillo y el azul, ¿no? Después tenemos bueno, ítem también realiza un estudio psicológico del color, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos dos colores que parecen a X distancia, parecen ser el mismo, pero en realidad, cuando se juntan, si ustedes ven bien, no son el mismo color. Hay uno que es más claro y otro que es más oscuro. A uno se lo ha intervenido con un poco de verde y al otro con un poco de violeta.
pero a X distancia un color de otro parecerían ser el mismo, ¿no? Nuestro ojo busca estabilizarlo y nos hace percibir que es el mismo color, pero no. Bueno. El segundo contraste que propone ítem es el contraste de claro y oscuro, ¿no? O también tiene que ver con el valor del color, es decir, cuanto más lumínico se lo vuelve y cuanto más oscuro, ¿no? Se da el mayor contraste entre blanco y negro, ¿no? Tiene que ver con la luminosidad entonces. Vemos que entonces la máxima tensión entre este contraste se produce entonces entre negro y blanco, ¿no? La máxima tensión. Y para aliviar esa tensión, este contraste tan fuerte, se suele emplear en una gama de grises donde esta tensión va disminuyendo, ¿no? Como ven, va disminuyendo a partir de grises. Este es el segundo contraste que propone ítem. Y un ejemplo, por ejemplo, trabajando con la luminosidad, lo tenemos en El hombre del casco de oro de Rembrandt, donde trabaja entonces agregando blanco, es decir, desaturando el color, ¿no? Pero la pureza se produce más que nada entre los blancos y los oscuros, ¿no? Mientras más luz hay, el color más avanza, ¿no? Y mientras más oscuro, más retrocede, ¿no? Se lo ve en esta obra, ¿no? Por ejemplo, en el casco, que se lo ve como que está en primero y también le da este aspecto de pesado, ¿no? A partir del tratamiento que tiene. Bueno. El tercer contraste que propone ítem es el contraste entre cálidos y fríos. El contraste de cálidos y fríos se da entre las tonalidades del color, también tiene que ver con una función psicológica, ¿no? Que nos hace que los colores cálidos se aproximen mucho más o lleguen más rápidamente hacia nosotros, ¿no? Y los colores fríos retrocedan. Por ejemplo, nosotros siempre como ven en las composiciones que los colores rojos y el amarillo son los primeros que llegan o los que más resaltan, digamos, ¿no? Y que los colores fríos son los que retroceden, digamos, los vemos después. Eh, los colores, es más, el contraste se va a producir mayor aún cuando a un color, por ejemplo, se lo rodea de otros colores contrarios. Es decir, por ejemplo, aquí el rojo se lo rodeó de colores fríos y el contraste se produce aún mayor. Aquí al tono que es el frío se lo rodeó de colores cálidos y vemos que los colores cálidos resaltan, ¿no? O sea que el contraste se produce cuando al color que queremos contrastarlo lo rodeamos con los opuestos, que serían, por ejemplo, en el caso del rojo o el amarillo, se lo rodea con colores fríos, que va a ser el azul y azul el verde, ¿no? Dice que los tonos se hacen más cálidos cuando le añadimos rojos y amarillos, ¿no? Y se vuelven más fríos cuando le añadimos a un color azules o blancos en la mezcla. Un ejemplo lo vemos en esta obra que es el concierto de los ángeles. Vemos también cómo se empleó el color, ¿no? Aquí en este lado se ve más claramente todavía que se puede imprimir el plano también los ropajes, los ropajes en color rojo, ¿no? Que suelen avanzar hacia el espectador. Y los colores fríos se lo agrupan por detrás, que hacen que tenga como un retroceso, digamos, ¿no? Que están como de fondo. Ya que también donde aparece Jesucristo están en tono amarillo, que hace también que avance hacia nosotros, ¿no? Después, el cuarto contraste que propone ítem es el contraste entre complementarios. Este contraste de complementarios es el que venimos hablando hace ratito en el ciclo cromático, ¿no? Que es el color opuesto en el ciclo cromático. Por ejemplo, el complementario del verde, el rojo, el complementario del naranjado, el azul, y bueno, del amarillo y violeta, ¿no? Si vemos en este cuadrito de arriba, también es más estridente el contraste, ¿no? Es más violento, ¿no? Resulta a veces muy pesado al ojo, ¿no? Eh, y es uno de los contrastes más fuertes. Estos son colores saturados, por eso el contraste es muy fuerte. En cuanto a la fila de abajo, vemos que el contraste está más regulado. ¿Por qué? Porque se ha desaturado al complementario. Por ejemplo, el verde aquí ya no tiene la misma intensidad que lo que tiene aquí abajo, ¿no? Porque está regulado, está desaturado, ¿no? Lo han desaturado un poco con blancos, ¿no?
entonces ya el contraste es menor, ¿no? Y no es tan violento para el ojo. Es como más tenue, más pacífico, ¿no? No es tan violento, tan fuerte, tan estridente el contraste que se produce entre los complementarios aquí. Es como una forma de regularlo. Lo regula entonces desaturando un poco el color complementario. Un ejemplo de una combinación entre complementarios se da, por ejemplo, en Eleonora y su hijo, ¿no? Que vemos entonces claramente que hay una organización de colores complementarios, que está el rojo y el verde. ¿Por qué es importante la combinación entre complementarios? Porque el ojo nos pide. El ojo humano nos pide, ya el complementario nos llama el complementario. Por ejemplo, si nosotros vemos algo rojo por mucho tiempo y cerramos los ojos, nuestro ojo, o si cerramos dejamos de ver, cerramos los ojos, se nos va a producir como la misma forma, pero de color complementario. Nuestros ojos siempre nos está pidiendo el tono complementario, como una forma de equilibrar las cosas, ¿no? Eh, También es porque se encuentran toda la gama de colores en los complementarios, es decir, son encontrar toda la gama de los colores. Es como que da un equilibrio, ¿no? El quinto contraste que propone es el contraste por simultaneidad. Este contraste por simultaneidad tiene que ver con lo que veníamos hablando hace un ratito, de que el ojo humano ya nos pide, digamos, el complementario. Por ejemplo, ítem realiza entonces, realizando pruebas sobre los colores, poniendo un cuadradito negro dentro de los colores, ¿no? Y por ejemplo, si vemos el rojo, aquí no se lo distingue bien, pero sí va cambiando la tonalidad del gris. El gris es el mismo en todos los cuadraditos, ¿no? Pero lo que hace es que nuestro ojo llama o busca esta armonía o busca que se nivelen las cosas, ¿no? Por ejemplo, este gris en un fondo rojo, nosotros lo solemos ver con una tonalidad verdosa, ¿no? Ya nos lleva a ver el complementario. Aquí sería al revés, tendríamos que verlo un poquito más rojo. Al azul se tendería a vérselo naranjado, ¿no? En el naranja se lo tendría a ver medio azulado al gris, y así va sucediendo porque nuestro ojo nos llama el complementario. Yo tengo algunos ejercicios que realicé, ya a ver si les llego para que se vea más claramente este contraste por simultaneidad, ¿no? Que es que nuestro mismo ojo busca, digamos, nivelar los colores, ¿no? Aquí si se ve, por ejemplo, se ve claramente que hay como una diferencia entre las tonalidades de los grises, pero en sí es el mismo gris. Un ejemplo de estos contrastes por simultaneidad lo vemos en el Cristo despojado de sus vestiduras del Greco. Por ejemplo, en este rojo, que es un color bien saturado que avanza hacia nosotros, nuestro ojo busca ya su complementario. Si ustedes se pueden a ver, lo que van a hacer, van a ver primero este rojo y directamente el ojo lo va a llevar hacia este verde, ¿no? O sea, porque el ojo nos pide, digamos, nuestra fisiología humana ya nos pide, digamos, el complementario, nos pide un equilibrio, ¿no? Directamente ya buscamos el verde. Si hacemos una mirada rápida, vamos a pasar de este rojo a este verde. Bueno, después tenemos el contraste cualitativo. Este contraste cualitativo tiene que ver con el grado de saturación y el grado de desaturación de un color, ¿no? Por ejemplo, los colores saturados se ven más vivos cuando están rodeados de un color desaturado. En este caso, por ejemplo, el color gris, ¿no? Que está desaturado, es decir, un color se lo puede saturar con blanco o con negro, y va a hacer que resalte más el color saturado, el color puro. Ejemplo, lo vemos aquí en el recién nacido, ¿no? Vamos a ver que los colores están más saturados cuando más se aproximan a la luz, ¿no? Y se lo empieza a desaturar a partir del negro cuando más alejados están, ¿no? Para dar este efecto de profundidad. Después tenemos el contraste cuantitativo. El contraste cuantitativo tiene que ver con la cantidad. Como decíamos hace un momento, cuando veíamos los colores complementarios, los amarillos, los colores cálidos suelen llegar más rápido a nuestra vista. Al mismo tiempo, los colores cálidos se dilatan más, es decir, parecen más grandes, ¿no? Y una forma de armonizarlos, una forma de que este contraste esté más ordenado para nuestra visión,
es armonizarlos de acuerdo también al tamaño, ya que por ejemplo el amarillo como llega más rápido, al opuesto se lo suele hacer con un mayor grado, ¿no? Para armonizar la obra. Eh, ya que los contrastes por ejemplo, entre amarillo y violeta, el violeta suele retroceder, ¿no? A este lo hacemos mucho más grande también que el amarillo, pues el amarillo es como que tiende a dilatar, ¿no? Como a hacerse grande, los colores cálidos suelen hacerse más grandes, en cambio los colores fríos suelen hacerse más pequeños y retraerse, ¿no? Con que van para atrás, tiene que ver con esto. Y tiene que ver con la cantidad, ¿no? Este es el último contraste que propone Item. Y bueno, un ejemplo, aquí lo vemos claramente en esta obra, que es el paisaje con la caída de Ícaro, ¿no? Donde vemos que se ha armonizado bien los colores, ¿no? Entre este contraste, entre los opuestos que sería el rojo y el verde, este de fondo, este verde como azulado, ¿no? Que entonces al color vivo, a este color que viene hacia nosotros, lo ha armonizado de tal manera entonces que es mucho más pequeño frente a este fondo que es inmenso verde, ¿no? Tiene que ver con eso. Hasta aquí sería entonces la clase de hoy. Y bueno, parece complicado, ¿no? Dominar cómo se comportan los colores, pero la combinación nos va a abrir muchas posibilidades a la hora de crear, ¿no? Estos 7 contrastes de ítem van a permitir que podamos aprovecharnos de la fisiología del ojo humano, ¿no? Para ver que podamos hacer obras más armoniosas, ¿no? Y bueno, eso sería. Después le voy a dejar ahora colgada también una actividad y espero que se prendan todos, que es para ver después cómo funciona nuestro ojo humano, para ver la fisiología del color, ¿no? Bueno, muchas gracias.